Muy buenas noches, bienvenidos como siempre a Opina Bogotá, el espacio para la opinión, el debate y las entrevistas aquí en el canal Capital, en la televisión pública de nuestra ciudad. Un saludo muy cordial a todos nuestros televidentes en Bogotá, en Cundinamarca, en las diferentes ciudades del país y fuera de Colombia, donde reportan sintonía a través de nuestros canales digitales. Esta noche nos acompaña en los estudios de Canal Capital la ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez. Con ella vamos a hablar de muchos temas, entre ellos el fracking. Hay advertencias porque Colombia podría llegar a sufrir problemas con sus reservas de gas. También vamos a hablar de la posibilidad del estudio que está haciendo la nación de vender sus activos en ISA y Ecopetrol, de proyectos de minería en zonas ambientalmente sensibles como Santurbán en Santander, de una posible reforma al sistema de regalías, de la flota de Transmilenio ahora a gas, en fin, muchos temas en una cartera muy estratégica, y para ello esta noche la ministra pues está con nosotros y nos va a ayudar a entender lo que se está haciendo y respuestas a dudas muy importantes. Como siempre, Erika Fontalvo, muy buenas noches. Hola Jessy, ¿qué tal? Muy buenas noches para usted, para todas las personas que nos ven. Gracias por estar una vez más en este Opina Bogotá. Y además de esa agenda nacional que es muy amplia, que tiene a su cargo la ministra de Minas y Energía, hay un asunto coyuntural que tiene que ver con esa crisis tan compleja que se está viviendo por el cierre indefinido, por lo menos 3 meses más, lo ha dicho el propio gobierno nacional, de la vía al llano Bogotá-Villavicencio. Fedispetrol, que es el gremio precisamente de la distribución de petróleo en el país, ha advertido que podría encarecerse la gasolina, no solo en el departamento del Meta, sino en toda la zona de los llanos orientales, por lo que está teniendo que vivirse en este momento el aumento en el valor de los fletes. Cuando llega el combustible, antes lo hacía directamente Bogotá a Villavicencio, pero ahora, claro, tienen que tomar las rutas alternas que han sido habilitadas y eso claramente está encareciendo todo el tema del transporte. ¿Qué tiene que decir el Ministerio de Minas frente a esto? Porque se ha generado preocupación para una región que ya está muy afectada, muy golpeada por el cierre de la vía. Así es, ministra María Fernanda Suárez, bienvenida a Canal Capital, buenas noches. Buenas noches, Yesidi, buenas noches, Erika, y buenas noches a toda la audiencia de Opina Bogotá. Muy contenta de estar esta noche con ustedes. Bueno, muchas gracias, ministra. Arranquemos con este tema coyuntural, sí. El cierre indefinido por ahora de la vía Bogotá al llano, el impacto en el combustible, en la gasolina. Ministra, ¿cuál va a ser? Pues efectivamente la situación de la vía al llano tiene al departamento del Meta y más extenso, digamos, a la región de la Orinoquía en una situación compleja. Afortunadamente tenemos conectividad. Y lo que nos está pasando es que se está, para hacerlo sencillo, duplicando más o menos los tiempos de transporte. Y eso efectivamente tiene un impacto en los fletes. Lo que estamos trabajando como gobierno nacional es ver cómo el gobierno nacional apoya ese incremento de fletes para que no se vaya a ver ese incremento en los fletes traducido a un impacto sobre los habitantes de la región del departamento del Meta. El gobierno nacional, desde el primer momento en que hemos tenido esta crisis en la vía del llano, ha sacado un sinnúmero de medidas, y esta medida de asumir el flete es una de esas medidas adicionales porque entendemos la situación compleja, difícil, un efecto, digamos, de la naturaleza imprevisible, que tenemos que ayudar y apoyar a toda la región del Meta y de la Orinoquía. ¿Cómo se asumiría ese flete, señora ministra? ¿Cómo se haría ese mecanismo con los transportadores directamente, con los distribuidores? ¿Cómo se haría? ¿Cómo es? Nosotros tenemos el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles y vía ese Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles tenemos una manera en que uno calcula cuál es el mayor flete para esa zona, y siempre que el precio, digamos, de los combustibles se mantenga al mismo nivel del precio nacional, la diferencia del flete lo va a terminar asumiendo ese Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. ¿De cuánto estaríamos hablando para evitar que este impacto, Erika, se traduzca en un aumento de la gasolina en esta región del país? El valor de la gasolina. Pues lo que nosotros hemos calculado, digamos en principio, es que el flete más o menos puede tener un costo de entre 200 y 400 pesos adicionales. Es parte de los cálculos que estamos terminando para ver cómo entregamos este apoyo en todo el tema de suministro de precios de los combustibles y que así no haya un efecto sobre este sector. Es decir, el objetivo final es que no se sienta ese efecto, ese impacto en la economía de los llaneros, que ya insistimos en ello, está bastante golpeada. Es decir, mientras dure el tiempo de la crisis, mientras esté cerrada la vía principal, por llamarla de alguna manera, esas medidas se mantendrían también por parte del Ministerio. Sí, y un tema que es muy importante porque ha habido mucho ruido, no solamente por cuánto va a aumentar el costo de la gasolina,
por el mayor costo del flete, sino si va a haber suficiente abastecimiento. Entonces yo creo que es muy importante decir que hemos estado trabajando en diferentes sistemas de logística. Esto significa pues muchas veces aumentar de manera significativa la cantidad de carrotanques, porque simplemente mientras van, descargan la gasolina o el diésel y regresan, pues la vía está, digamos que al doble de distancia en tiempo, entonces se requiere una logística mucho más grande. Y hemos estado trabajando desde el Ministerio muy fuertemente con los mayoristas, con Ecopetrol, que provee, digamos, estos combustibles líquidos, con las estaciones de servicio, en todas las estrategias para asegurarle a todos los llaneros que van a tener combustibles para toda su actividad. Bueno, ministra, entremos con los temas de su agenda como funcionaria, y uno de ellos es el tema relacionado, Erika, con el fracking. En su momento el presidente Duque en su campaña se había manifestado en contra de esta técnica de exploración, pero usted cuando asumió el ministerio de hecho dijo una frase que generó cierta controversia, de que usted iba a tratar de convencerlo de que esto sí se puede hacer, si se hace bien, si se hace respetando el medio ambiente, y en estos momentos se habla de unos pilotos de investigación antes de autorizar cualquier operación de fracking en Colombia. ¿Por qué cree usted que en Colombia se podría llegar a explorar y se podría llegar a pensar en acudir al fracking? A ver, Yesid, lo primero que tengo que decir es que cuando uno oye la intervención completa de los diferentes momentos en que le preguntaron al presidente Duque sobre el fracking, el presidente dice: no permitiré el fracking si pone en riesgo los acuíferos, la biodiversidad o, por ejemplo, los sistemas sísmicos. Y justamente toda la estrategia que ha desarrollado el gobierno es para atender esa preocupación, que es una preocupación no solamente de las comunidades y de muchos grupos de interés y de grupos de medio ambiente, sino también del presidente mismo. ¿Y cómo atendimos esa preocupación? Vía una comisión de expertos de 13 personas de las más altas calidades académicas y profesionales, absolutamente independientes, dentro de los cuales más o menos diría yo que de 6 a 8 son expertos específicamente en temas de medio ambiente. Hay un experto en biodiversidad, otro experto en cuencas hídricas, otro experto en sísmica, otro experto con maestrías en medio ambiente. Entonces, ¿qué hicieron estos expertos? Se sentaron. Primero hicieron unas reuniones con las comunidades de Puerto Wilches, de San Martín, de Barranca, hicieron reuniones con los diferentes grupos de interés del sector ambiente, con grupos del sector de la opinión, con el sector petrolero, y levantaron un mapa de cuáles eran todas esas preocupaciones que tenían los colombianos. Con esas preocupaciones revisaron toda la literatura existente de investigación científica y al, digamos, científicamente cotejar un tema con lo otro, lo que vienen los expertos y le recomiendan a Colombia es decir: hagan unos pilotos de investigación integral. Y esos pilotos de investigación integral hay que entenderlos muy bien, qué significa esas 3 palabras. Lo primero es decir que es pilotos, porque lo que se necesita es decir, o lo que ellos dijeron es, la técnica como tal ha sido probada que funciona en otras geografías, pero en Colombia no. Entonces lo primero que hay que hacer es, en un ambiente controlado y en un ambiente totalmente transparente para que todo el mundo pueda ver qué está pasando, hagamos uso de la técnica en el subsuelo colombiano. De investigación, ¿por qué? Y aquí hay un tema que es muy importante, es porque la investigación nos va a dar una cantidad de información, más allá que la técnica del fracking. Una de las cosas que hemos visto es la necesidad, la gran oportunidad que vemos ahorita en los temas de yacimientos no convencionales está concentrada en el Valle Medio del Magdalena. Y una de las oportunidades que hay con estos pilotos de investigación integral es tener un mejor conocimiento de nuestras fuentes hídricas. Porque, y aquí para todos los televidentes, los acuíferos están más o menos entre 200 y 800 metros por debajo del suelo. Y estas perforaciones van a 2.500 y a 3.000 metros. ¿Qué pasa? Que hoy Colombia y el Valle Medio del Magdalena no conoce si, por ejemplo, hay otras fuentes hídricas a un mayor nivel de profundidad. Entonces, investigación, porque nos va a traer un montón de información útil, no solamente, digamos, para la explotación de hidrocarburos, sino también para la agricultura, para agua potable, para ver qué usos se puede dar. Eso como para dar un ejemplo. Integral, pilotos de investigación integral, porque habla también de la técnica, del conocimiento que vamos a adquirir
y que además tenemos que involucrar a las comunidades, que tenemos que levantar unas líneas bases de salud, que tenemos que hacer un nuevo modelo de relacionamiento entre el Estado y las comunidades. Entonces, realmente es un tema muy holístico. Y un tema que me gustaría resaltar es que la comisión ha sido muy recibida por la academia, por los expertos en medio ambiente. Tuvimos un debate muy interesante en el Foro Nacional Ambiental con personas como el exministro Manuel Rodríguez. Ha estado también presente en estas discusiones, por ejemplo, personas como Moisés Wasserman, que fue rector de la Universidad Nacional, y otras personalidades que no participaron en la comisión y que dicen, ese es el camino que Colombia debe seguir, porque es un camino responsable ante una oportunidad muy importante de reservas que tiene Colombia. Sin embargo, ministra, hay una oposición, hay muchos sectores que se oponen precisamente al tema del fracking y hacen defensa del agua, que podría estar en riesgo, advierten también de consecuencias para la salud justamente de los habitantes del Magdalena Medio y también advierten sobre una situación que se ha presentado en otros países, que es unos escenarios sismológicos que podrían generar una serie de fracturas, porque de hecho pues es una técnica que fractura en la tierra, como para el subsuelo, como para que la gente lo entienda. Claramente usted es la experta, pero en cualquier caso ellos dicen, mire, eso podría generar una serie de temblores y evidentemente eso modificaría totalmente la calidad de vida de las personas que están ahí en esas zonas. ¿Usted ha recibido información en ese sentido? ¿Qué decirle a todos esos sectores que se oponen al fracking y que además lo argumentan con una serie de estudios? Bueno, varias cosas. Lo primero es invitar a leer las conclusiones de la comisión de expertos, porque una de las cosas que nosotros encontramos cuando llegamos es que esta técnica de fracturación hidráulica en yacimientos no convencionales resumen de alguna manera mucha de la polarización que a veces se está viviendo en Colombia. Y que es fácil poner un Twitter que diga petróleo o agua, pero eso no tiene ningún asidero científico. Y lo que nosotros hemos querido es pasar este debate de un debate de Twitter de 140 caracteres a un debate técnico. Y lo que están diciendo los expertos es que con las medidas adecuadas de protección no hay riesgo para los acuíferos y adicional a eso no está comprobado que esta técnica produzca efectos sísmicos. Pero ¿qué se va a hacer? Justo para eso los pilotos. Porque, por ejemplo, en los pilotos, si empezara un piloto, lo que se va a poner es toda una red sismológica alrededor del piloto y en zonas más alejadas para ver cuáles son las mediciones y si efectivamente nos generan más temblores o si nos genera algún, digamos, movimiento telúrico que pueda comprometer pues, la estabilidad de las viviendas o cosas de esa naturaleza. Y ahí tal vez una precisión que es muy importante. En petróleo se ha hecho fracturación hidráulica desde hace más de 50 años. La diferencia en los yacimientos no convencionales es que la fracturación no se hace de manera vertical, sino se hace de manera horizontal y que se atiende lo que se llama la roca generadora. Porque algo que hay que saber es que los yacimientos no convencionales, ¿qué son? Es como en donde está... yo lo pongo como gráficamente para explicarle a mis hijos a veces, es como donde están como todos los restos de los dinosaurios, que fueron los que se convirtieron en petróleo. Y la tierra, naturalmente, cuando uno ve todas las capas del subsuelo, y un día que vayan, por ejemplo, hacia Villa de Leyva o, por ejemplo, cerca a Paipa, que uno ve como esas montañas que están como escarpadas y uno ve todo, uno ve ahí todas las capas, porque eso es lo mismo que el subsuelo, sino que se convirtieron en una montaña. Y eso tú ves cómo el petróleo va fluyendo naturalmente a través de eso, y cuando se encuentran los yacimientos no convencionales es que migró hacia un sitio en donde había como una coquita y pudo reposar ahí. Pero el yacimiento no convencional es como el que encontró lo que se llama la roca generadora, desde donde el petróleo salió. Entonces no es algo, y lo que pasa es que la roca está más duro que lo que está arriba. Esa es, digamos, como la diferencia. Entonces, en sísmica vamos a tener una red sismológica, en acuíferos, que es lo que más, digamos, o uno de los temas que más hay que proteger, porque yo creo que si a mí me pusieran la disyuntiva que petróleo o agua, pues primero soy mamá y además quiero que mis hijos y mis nietos y mis bisnietos, y creo que no va a haber nada más importante que cuidar el agua.
Pero lo que uno tiene que ver es la ciencia. Entonces, lo primero es lo que les decía, los acuíferos están entre 300 y 500 metros de profundidad, mientras que estas perforaciones son a 3.000 metros. Segundo, depende mucho del tipo de recubrimiento que uno le hace a los pozos y de la calidad de los recubrimientos y la distancia que hay de los acuíferos. Entonces, toda esta normativa técnica es lo que permite que uno pueda decir, se puede hacer la actividad al tiempo que se protege los acuíferos, al tiempo que se monitorea, por ejemplo, temas como la sísmica, y en los pilotos, en los temas de salud, se va a hacer una línea base y un monitoreo constante de las poblaciones para ver si hay cualquier efecto en la salud, pero eso hay que estudiarlo porque no hay nada contundente. Pero por lo que percibo, ministra, usted está optimista con que se pueda hacer fracking en Colombia. Veo que usted tiene optimismo de que esas pruebas pueden salir bien. Pues yo creo que la recomendación de la Comisión de Expertos fue una recomendación muy buena para Colombia, que fue una recomendación de aplicar una técnica de una manera responsable, de una manera cuidadosa, buscando proteger y analizar cualquier cosa sin decidir renuncio porque qué tal me pase algo, y aquí toda la actividad humana tiene un impacto. Pero ¿de qué dependemos? Dependemos en este momento del Consejo de Estado, porque había una demanda solicitando que se prohibiera el fracking, y por esa demanda se emitió una medida cautelar en donde tiene suspendida hoy la resolución que habilita la técnica de fracturación hidráulica en yacimientos no convencionales. Y por lo tanto los pilotos. Digamos que el tema de la comisión, o una cosa que fue muy importante es que la comisión estaba sucediendo cuando llegó la medida cautelar. Entonces, cuando se emitió la medida cautelar, el Consejo de Estado no tenía conocimiento de las conclusiones del Consejo de Estado. Realmente esta es una nueva información que está para el Consejo de Estado. Es decir, ¿cuál es el momento jurídico, entonces, por llamarlo de alguna manera, del futuro del fracking? Todo depende de las decisiones que tome el Consejo de Estado a partir de los distintos escenarios que está tratando. Acaba de designar recientemente como una especie de una misión, una comisión, para que también oriente su trabajo, y todo dependerá de lo que allí resulte. Mientras tanto, no se puede hacer nada. Hay dos cosas que tenemos que diferenciar, que es muy importante, y es que el Consejo de Estado tuvo una audiencia hace aproximadamente 2 semanas en el proceso en donde está buscando fallar de fondo si se debe prohibir la técnica de fracturación hidráulica. En ese proceso lo que dijo es que necesitaba consultar un grupo académico a unas determinadas preguntas, justamente porque el Consejo de Estado de alguna manera reconoce que para poder emitir un concepto sobre esto se requiere un concepto técnico más allá que solamente un concepto, digamos que legal. Y ese es como un camino que va a pasar. Por otro lado, cuando se puso la medida cautelar, que no se permite hacer uso de la resolución del Ministerio de Minas, nosotros interpusimos un recurso de súplica solicitando que se levante la medida cautelar. Si se llegara a levantar esa medida cautelar, eso permitiría que se iniciara la fase de los pilotos, en donde una cosa que es muy importante, y al principio hubo mucha inquietud de la comunidad ambiental, es si el gobierno iba a seguir las recomendaciones de la Comisión de Expertos, y hay que decir que contundentemente hemos dicho que sí vamos a seguir todas las recomendaciones de la Comisión de Expertos. Ministra, entremos en otro tema. Usted ha hecho una advertencia sobre una posible crisis en materia de gas en Colombia, que las reservas de gas en su momento podrían acabarse y que Colombia podría llegar incluso a importar gas, algo que muchas personas pues, podrían considerar impensable. ¿Colombia puede llegar a importar gas? Pues, ¿cuál es la situación? Colombia ha sido autosuficiente en gas toda su historia y autosuficiente en petróleo gran parte de la historia. Digamos que tuvimos un lapso en los 70s en donde tuvimos que importar petróleo, pero en general hemos sido autosuficientes. ¿Y qué es lo que vemos ahorita? Al cierre del 2018, las reservas de gas pasaron de 12 años a 9.8 años. De alguna manera por una buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Que la demanda de gas creció 18%. Y eso es una buena noticia porque, por ejemplo, en los temas de movilidad, cuando uno sustituye un motor de combustible diésel a un motor de gas, uno reduce casi al 100% el material particulado, que es lo que contamina la calidad del aire, y reduce en más de 40% las emisiones de carbono. Entonces la transición, como la que hemos visto, digamos, de Transmilenio, que está pasando de diésel a gas,
es algo que es deseable para el medio ambiente. ¿Cuál es la preocupación? Y acá tengo una gráfica en donde solamente en el 2010 teníamos 14 años de gas y hemos bajado de una manera dramática y hoy por primera vez en la historia tenemos menos de 10 años de gas. Adicional a eso, en Colombia las fuentes de gas están separadas. El norte del país, la región Caribe, se abastece de un campo que se llama Chuchupa Ballena, que es un campo en La Guajira, y que está declinando fuertemente, o sea que rápidamente se le están acabando las reservas, y que nos da que si no encontramos gas, más o menos en el 2022-2023 tendríamos que importar gas. El interior del país se abastece principalmente del Casanare, de Cusiana y Cupiagua, y tenemos, digamos que un tiempo más prolongado, pero en la medida en que sigamos incrementando el consumo de gas, las reservas se consumen de una manera más rápida. Entonces, fíjese que es un gran dilema, porque por un lado, una gran manera de proteger el ambiente o de avanzar mucho en proteger el ambiente es vía una movilidad que sustituya diésel por gas. Veía, por ejemplo, el otro día en un escenario de movilidad que ya está el taxi de gas que cuesta exactamente lo mismo que un taxi de gasolina y que se puede tanquear como tanquea uno la gasolina, o sea que no se le ocupa a uno el baúl con la tanqueta al mismo costo y el costo de recarga es mínimo. Y otro dato, 10 millones de familias colombianas, o sea cerca de 40 millones de colombianos utilizan gas en sus casas o para cocinar o para el calentador o como un sistema de movilidad. Entonces, ¿qué sería el impacto si importamos gas? El impacto es que el gas importado cuesta el doble que el gas nacional. Hoy en día el precio promedio del gas nacional es $4.5 por millón de BTU en boca de pozo y nosotros importamos algunas cantidades de gas para la generación térmica en el Caribe y ese gas nos está costando $9. Entonces, datos de este año, el gas cuesta el doble. El otro efecto de no ser autosuficientes en los energéticos, digamos, es un efecto de macroeconómico, es un efecto de tasa de cambio. Todo el mundo dice, oiga, el dólar está muy caro. Bueno, pues si nosotros reducimos las exportaciones de petróleo y las exportaciones de petróleo, pues vamos a tener un 40% menos de ingresos de dólares, o sea que el dólar va a ser más caro. Uno de los cálculos que sacó el Ministerio de Hacienda con el marco fiscal de mediano plazo es que el fracking podría generar 320 billones de pesos en ingresos entre regalías, impuestos y dividendos. Entonces, yo creo que parte de los temas es decir, tenemos que ver toda la evaluación de manera integral y si nosotros podemos utilizar esta técnica de una manera responsable, ¿por qué vamos a renunciar a unas reservas que en gas les voy a decir una cosa? En gas podemos pasar de 10 años a pasar reservas de 30 a 50 años. Eso le iba a preguntar, ministra, ¿Colombia tiene reservas de gas? ¿Dónde están esas reservas de gas? Y sobre todo, ¿por qué no se había avanzado desde antes, un poco previendo esta situación? Porque de todos modos, reservas de gas de 10 años tampoco es un panorama muy optimista, muy halagüeño frente al consumo y frente a esa demanda cada vez más creciente. ¿Nos faltó ser un poco más previsivos en relación con el consumo de gas en Colombia? Pues hay varias cosas que nosotros hemos hecho desde que llegamos y es reactivar la industria, porque además, digamos, de la oportunidad que hay de más de 30 años de reservas de gas en los yacimientos no convencionales, tenemos unas oportunidades en costa afuera que estamos desarrollando y desde que llegamos a este gobierno hemos estado trabajando para que se reactivaran los contratos porque por unas diferencias contractuales no había habido actividad desde el 2017. Estamos trabajando en una ronda de campos que nos permitan en territorio continental seguir buscando hidrocarburos y son estas, digamos que las tres fuentes principales, o costa afuera o que haya más descubrimientos en el interior del país o los yacimientos no convencionales. Y creemos que todas esas formas son muy importantes. Porque además, paradójicamente, algo que nos podría pasar es que si decidimos no explotar nuestros recursos, tendríamos que importar gas, por ejemplo, de Venezuela, que tiene un yacimiento muy importante, que es la Perla, o terminaríamos importando gas del fracking de Estados Unidos, que pasó de ser un país que importaba gas a ser un país que exporta gas. Es decir, que si Colombia de alguna manera no entra en esta onda del fracking, en el corto plazo va a tener que importar gas. O si no encontramos en las otras, digamos, alternativas. Entonces tenemos tres alternativas
y lo que estamos haciendo nosotros como gobierno es buscando anticipar que cualquiera de esas alternativas le den a los colombianos una seguridad energética que es importante desde el punto de vista de cómo le cuesta al consumidor, de seguridad energética, siempre es mejor ser independientes y no depender de ningún país en el suministro de los energéticos, y desde el punto de vista macroeconómico. Bueno, ministra, aquí sí, hay un Erika. tema preocupante Sí. antes de seguir avanzando, y es que si se está promoviendo una transformación energética, ministra, que muchos sectores del país reclaman, por ejemplo, más vehículos a gas natural o más vehículos eléctricos, pues estos son unos escenarios que no favorecen que se pueda dar ese paso. De pronto muchas personas que estarían pensando en hacer una inversión de un vehículo a gas natural diciendo, un momentico, yo necesito saber que voy a tener la garantía de poder abastecer mi vehículo. Porque no hay reservas seguras. O si no me saldría luego mucho y más ahí, caro. Y para ahí, la gasolina. Erika, me parece muy importante como 2 puntos que es parte como de la consistencia que nosotros también hacemos el llamado. Una de las prioridades de este gobierno es todo el tema de movilidad, porque la movilidad tiene un impacto sobre los ciudadanos muy altos en la salud, en los temas de calidad del aire, y tenemos una agenda. De hecho, uno de los éxitos legislativos de este semestre es que ayer quedó aprobada la Ley de Movilidad Eléctrica, una iniciativa que empezó el presidente Duque como senador y que durante este gobierno hemos trabajado, y en donde los colombianos van a ver todas las metas que vamos a tener en vehículos eléctricos. Dígame solo una cosa, ¿van a bajar de precio? Porque yo quisiera comprarme un vehículo eléctrico, pero es que no me alcanza. Entonces ya les voy a decir todo lo que estamos haciendo ahí, pero ahí tenemos un desafío que es de la tecnología, enorme, más allá que solamente nosotros, y tienes toda la razón. Lo que va a generar ese switch a que nos cambiemos rápido de combustibles líquidos a vehículos eléctricos es el costo. En ese mismo ejercicio que yo fui, miré el taxi y lo comparé con el taxi de gasolina, pues mientras que el taxi de gas cuesta lo mismo que el de gasolina, el taxi eléctrico cuesta el doble. Entonces ahí va a ser muy difícil, pero digamos que tenemos que empezar a generar toda la política. Y justo por eso es que vemos que el gas, por ejemplo, para los sistemas de transporte masivo, para los vehículos como taxis, mientras hay una disrupción tan grande en el eléctrico que baje los costos y todos compremos carro eléctrico, el gas es nosotros lo llamamos el combustible de la transición, porque no te limpia al 100%, pero te reduce 40% las emisiones de carbono y 100% el material particulado. Entonces, por eso hemos hecho tanto énfasis en la agenda de gas. Nosotros lo que diríamos es que queremos trabajar para seguir incentivando la demanda de gas. Creemos que es lo responsable ambientalmente. Y cuando uno oye a veces los debates del mismo sector o gente que dice, no, es que lo más importante es proteger el medio ambiente, a veces esas ecuaciones no están cuadradas. Y fíjate que es una de esas inconsistencias que hay, porque otra cosa que a veces la gente no se pregunta y que es una de nuestras agendas también muy importantes y bandera del presidente, es que cada vehículo eléctrico es como si hubiera una casa nueva demandando energía. Entonces, la demanda por energía va a crecer de una manera impresionante y la energía tiene que salir de alguna parte. Entonces, nosotros estamos trabajando muy fuertemente en la agenda de introducción de energías renovables no convencionales como energía solar y energía eólica. Cuando llegamos habían instalado 50 megavatios y en la subasta que tuvimos en febrero de cargo por confiabilidad ya quedaron asegurados 1.398 megavatios, o sea, eso es multiplicar por 30, la capacidad que había, y estamos trabajando en una agenda de introducir las energías renovables muy grandes. Pero cuando uno ve las energías renovables en el mundo, el respaldo de las energías renovables, porque todos los colombianos entenderán que luz del sol solo hay 12 horas, entonces tiene que haber una energía de respaldo, porque por la noche es cuando prendemos la luz. En casi todos los países son térmicas de gas. Y es una manera en que podemos cumplir los objetivos de desarrollo sostenible, cumplir los objetivos de reducción de emisiones de carbono del Acuerdo de 21, pero hay que ver todo de una manera holística y no de una manera extremista, en donde todos nos tenemos que ir a un mundo que hoy no es posible. Ministra, hablemos ahora de una posibilidad que estudia la Nación. No han tomado, Erika, una decisión clara al respecto, pero se estudia la posibilidad de vender los activos de la Nación en ISA y en Ecopetrol. ¿Por qué sería necesario llegar a vender esos activos de la Nación en ISA y en Ecopetrol?
La razón es fiscal. Las necesidades que Colombia tiene son unas necesidades muy altas, todavía al nivel de la pobreza y los niveles de necesidades básicas insatisfechas las tenemos que superar, y creo que todo el mundo es consciente que tenemos unas limitaciones para seguir aumentando esa capacidad de ingreso vía impuestos. Entonces, cuando eso pasa, algo de lo que uno tiene que hacer es vender parte de los activos que hay, y lo han hecho todos los gobiernos. Yo creo que lo importante no es si vender o no vender, sino cómo vamos a utilizar ese dinero, porque indudablemente ISA, Ecopetrol o las otras empresas que son generadoras de energía, o otras empresas que tiene el Ministerio de Hacienda en el sector financiero, por ejemplo, son empresas en su gran mayoría rentables. Entonces hay que concentrarse mucho en cuál sería el uso de ese dinero. Pero se hace es por una necesidad fiscal. ¿Y cuál sería? ¿Y cuál sería el uso? Es que ¿sabe qué pienso yo en una frase que se utiliza muchas veces, que es pan para hoy pero hambre para mañana? ¿No será que luego lo que nos producen esas empresas que son tan importantes, ISA, Ecopetrol, no nos irá a hacer falta más adelante, ministra? Pues, y eso es parte de las cosas que tenemos que nosotros analizar. Por eso no se ha tomado, digamos, que ninguna decisión, porque son empresas muy importantes y empresas que son rentables, pero si lo que nosotros vamos a invertir es en una inversión que le va a producir más crecimiento a Colombia, que le va a producir más oportunidades de empleo a Colombia, pues eso lo que genera es una dinámica que ese mismo crecimiento económico va a generar esos ingresos. Y por eso creo que lo importante es saber si esa rentabilidad que tenemos y que se vislumbra, digamos, en el futuro, somos capaces de lograrla en una sustitución de una actividad económica que mejore la calidad de vida de los colombianos, y ese tendrá que ser en su momento parte del debate. Sí, Tremendo debate. ¿En qué podría ser utilizada la inversión que tiene el gobierno hoy en ISA y en Ecopetrol? ¿En qué se podrían invertir esos recursos si se llega a consolidar la venta de los activos? Eso es algo que, digamos, que todavía está en discusión y que es parte de lo que está revisando el Ministerio de Hacienda, pero temas como infraestructura, temas de conectividad, temas de distritos de riego, o sea, cosas que realmente, por ejemplo, cuando usted ve el sector de agricultura, que eso es otro campo totalmente, y uno ve la diferencia de competitividad, porque muchas veces dices que Colombia no ha explotado su capacidad agrícola, pero una de las cosas, como solo por dar un ejemplo, es los distritos de riego. Cuando uno ve las fronteras agrícolas que tienen mucha productividad, los distritos de riego son fundamentales, y en Colombia es muy escaso o prácticamente nulo. Entonces, son temas, y eso es por eso es que es parte de lo que está viendo el ministro de Hacienda, que le generan que disparan la actividad económica, y que por eso vale la pena sustituir esa inversión. ¿Eso tiene que pasar por el Congreso, ministra? Eso, las ventas de activos tienen un proceso, y es la ley 226, y la ley 226 tiene todo un proceso de cómo se le avisa al Congreso cuáles son digamos, las posibles empresas que se venden, tiene que ir al Consejo de Ministros, se tiene que ofrecer al sector solidario, tiene un montón, digamos, de reglas, entonces habrá camino para largo. Y la otra cosa que yo creo que es parte, digamos, de lo que uno a veces tiene que ver, es que tiene muchas, o sea, que cuando hay otras fuentes de ingresos, que es parte de lo que dice el marco fiscal de mediano plazo, pues son esas decisiones que tenemos que tomar los colombianos, porque a veces cuando nos oponemos a una cosa u otra, es como si el costo de oponerse fuera cero, y no hay tal, uno siempre está tomando una decisión entre un efecto y otro efecto. Ministra, también la hemos escuchado muy crítica usted con el sistema de regalías, que en las regiones no se siente la inversión, no se siente que realmente haya una retribución. ¿Cuál es la reforma que hay que hacerle al sistema general de regalías que hay actualmente en Colombia? Pues, Yesid, efectivamente yo creo que hay varias cosas. El tema de regalías, primero, los colombianos tenemos que entender que para las regiones es una de las fuentes más importantes de recursos que hay, y es una fuente muy difícil de sustituir. Y a la gente no le gusta, pero las regalías vienen del petróleo, del gas y de la minería. Eso es lo que produce regalías. Para el año 2019-2020, para ese bienio, los recursos que tienen las regiones son 24 billones de pesos. No tienen otra fuente tan importante. Pero ¿qué nos ha pasado con las regalías? Uno, un efecto muy positivo desde la reforma del 2011, y es que el 20% de la reducción de la pobreza en Colombia se explica por las regalías. Pero dos, fue tanto lo que se redujo la cantidad de regalías directas que llegan a las regiones productoras,
que las regiones productoras dijeron, yo quiero regalías, pero produzcalas en el departamento de al lado, aquí no. ¿Por qué? Porque las regalías pasaron de más del 60% que le llegaban de manera directa a 11%. Entonces las regiones productoras dijeron, yo no quiero que las produzcan acá. Además nadie tiene, digamos, costo, porque de todas maneras las regalías les van a llegar. Y el tercer elemento es que tenemos un sistema que fue muy importante porque si ustedes se acuerdan en la reforma del 2011 veníamos de las piscinas de olas, de los elefantes blancos, de un despilfarro absoluto y absolutamente indignante. Y se generó un sistema de administración que se llaman los OCATs o órganos colegiados de administración y un proceso que es un proceso sumamente complejo y que no tenemos piscinas de olas, pero lo que tenemos es que de 15 billones, que fue el presupuesto de los años 17-18, 5 billones se quedaron sin ejecutar. ¿Por qué? Porque simplemente entre el trámite, entre la estructuración de proyectos, entre la falta de fortaleza institucional para estructurar los proyectos y para aprobarlos, no se logra. Entonces Colombia produce un montón de riquezas, tiene un montón de necesidades y tiene un montón de plata en el banco. Hay algo, digamos, que no funciona. Es inconsecuente. 2, necesitamos generar más reservas, ¿cierto? Pero las regiones que generan las reservas dicen esas regalías no son suficientes. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Presentamos un acto legislativo, una reforma constitucional a las regalías, en donde lo que estamos buscando es balancear de nuevo las regalías. Ayer fue aprobado en el cuarto debate en plenaria de Senado, nos hace falta solamente la conciliación, que debe ser esta noche. Y con ese tema, y después vamos a ir son 8 debates por lo que es reforma constitucional. ¿Qué estamos haciendo? Las regiones productoras están pasando de tener 11% a tener 30%, 25% a los departamentos y municipios productores y 20% a los departamentos y municipios productores y 5% directo a los municipios. Estamos manteniendo la inversión de 34% para todas las regiones del país. Se está manteniendo la inversión en ciencia y tecnología. ¿Y qué hicimos? Aumentamos un 5% de lo que va destinado a los municipios más pobres del país en aras de trabajar más por la equidad y por primera vez las regalías van a tener un 1% de su presupuesto destinado al sector ambiental, para proteger los ecosistemas estratégicos, la biodiversidad, las cuencas hídricas, porque esa es parte de tener un desarrollo equilibrado. Todas estas reformas que vamos a reducir el ahorro que se hacía en el sistema anterior. Bueno, debates fuertes se han dado en torno a muchos temas, entre ellos Electricaribe, que quedó listo ya en el Plan Nacional de Desarrollo que en su momento se discutió en el Congreso y que firmó el presidente Iván Duque. ¿Qué va a pasar entonces ahora, ministra? Porque bueno, ahí se van a obtener unos recursos, pero claramente Electricaribe necesita un nuevo operador. Todos los colombianos vamos a tener que aportar para el sostenimiento de Electricaribe, pero ¿en manos de quién va a quedar? Entonces, ¿en qué estamos? Fue muy importante la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo, en donde la Nación se comprometió a asumir 1.2 billones del pasivo pensional, y en este momento ya se están precalificando empresas interesadas en venir a operar Electricaribe. Están en proceso de precalificación 6 empresas, de las cuales son 3 son nacionales y 3 son internacionales, y eso es una muy buena noticia para los colombianos porque quiere decir que hay un buen interés en el activo. El activo además tiene la posibilidad de ser segmentado y de tener un segmento que se llama Caribe Mar y otro segmento que se llama Caribe Sol, y lo que debemos tener es en el último trimestre del 2019 ya las ofertas de los operadores para ver quién va a ser el nuevo operador. Podría ser un operador para cada segmento, podría ser un consorcio o podría ser un solo operador. Digamos que la manera como se va a subastar va a tener como todas las posibilidades para maximizar la posibilidad de que llegue un operador eficiente y que tenga todo el compromiso de hacer las inversiones. Ese es el tema clave en la Costa Caribe. La situación que nosotros nos encontramos es una situación muy crítica porque Electricaribe necesita cerca de 700.000 millones de pesos en inversiones anuales y en los últimos años solo habían invertido 100.000 millones de pesos. Entonces, el deterioro de las redes de la situación es muy complicada. A propósito de estos temas de impacto regional, hay otro muy importante, ministra, que tiene que ver con Santurbán, la posibilidad de que haya minería en esta zona de páramo.
¿En qué está? ¿Es posible? ¿Es viable? ¿El Ministerio de Minas y Energía qué postura tiene frente al tema de Santurbán? En el tema de Santurbán, en lo que estamos es que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible tiene que hacer la delimitación del páramo, eso en cumplimiento de la sentencia, y una vez se haga esa delimitación del páramo y se defina cuál es la zona de páramo, si llega a haber minería en esa zona de páramo, pues habrá que hacer una decisión de cómo se va a transitar, digamos, de esa minería a otra actividad o qué se va a hacer. No se puede especular hasta que no tengamos cuál es la delimitación del páramo, pero esos son más o menos los roles, esperemos lo que defina el Ministerio de Ambiente. Ok, Bogotá, Erika, la flota de Transmilenio, los nuevos buses, ministra, la mayoría de ellos precisamente impulsados a gas. ¿Qué Pero opinión también vamos a tener, y Sí. es lo que esperamos todos, buses eléctricos. Más de 500 buses eléctricos zonales del Sí. SITP. Este salto que ha dado Bogotá de una flota de Transmilenio más limpia, ¿qué opinión le merece, ministra? Pues yo creo que Bogotá tiene una gran oportunidad de mejorar su calidad del aire con este paso que se está dando. Primero tiene unos buses que todavía van a tener, que van a ser de diésel, pero lo más importante es que en todo lo que hemos trabajado en calidad de aire y calidad de combustibles, tenemos un COMPES en donde, quienes producen combustibles están obligados a mejorar la calidad del diésel. Entonces el diésel va a pasar de tener 25 partes por millón de azufre a tener 15 partes por millón de azufre y después a tener 5 partes por millón de azufre. Entonces hay que ver todo el compuesto, hay que ver el combustible y hay que ver el motor. Estos son motores Euro 6, o sea que su combustión es mucho mejor desde el punto de vista de calidad del aire. Desde el punto de vista de gas, creo que el avance es muy importante y efectivamente, como lo estábamos diciendo, el gas es un combustible de transición muy importante porque es eficiente económicamente y también desde el punto de vista de calidad del aire, y está a la entrada de los vehículos eléctricos. Y esto es justamente lo que uno ve como la transición energética que está viviendo el mundo. A veces la gente habla como si de un día para otro nos pudiéramos cambiar todo a eléctrico. Eso muchas veces por costo, por capacidad de la energía, por diversos factores, porque hoy en día, y yo creo que Erika lo puso muy bien, ¿cuál es el gran disruptor? Que la capacidad de almacenamiento, las baterías, estén a un precio que haga que esos vehículos son competitivos, y esa realidad hoy no existe. El mundo está concentrado en hacerlo disruptivo porque sabe que eso es muy importante. Entonces yo creo que Bogotá avanza en un paso muy bueno, y es que en esta diversificación de su flota mejora sustancialmente la calidad de aire y utiliza todas las fuentes de energéticos disponibles, teniendo un avance muy importante en emisiones de carbono y calidad del aire. Aquí estamos hablando Sí. ya de buses eléctricos y de Sí. una gran cantidad de elementos de movilidad sostenible, pero es increíble que todavía existan, ministra, 500.000 colombianos que no saben lo que es la energía eléctrica, que no pueden conectar una licuadora para hacerse un juguito o no Sí. tienen nevera, simplemente algo que para nosotros resulta de todos los días. Finalmente se le va a poder llevar energía a estos compatriotas. Es que, Erika, mire este dato, increíble. 1,5 millones de colombianos no tienen acceso a la energía y 1 millón de colombianos cocinan con leña. Así es. Yo les diría que eso es lo que a mí no me deja dormir por la noche. Realmente uno tiene discusiones del siglo XXI, discusiones de la cuarta revolución industrial, movilidad eléctrica, inteligencia artificial, blockchain, ¿no? ¿Cómo vamos a imprimir todo? Y uno va a estas zonas del país donde no tienen energía y son zonas totalmente marginadas, aisladas, que viven en el siglo XVIII. Por las restricciones fiscales, en este periodo de gobierno que estamos siendo muy agresivos, vamos a llevar la energía a 100.000 nuevas familias, o sea, 500.000 colombianos. En los promedios de los cuatrenios anteriores se le llevaba más o menos a 50.000, 60.000 familias por cuatrenios, y nosotros le vamos a llevar a 100.000. Pero estamos trabajando en todas las formas para que esto lo aceleremos, porque nos parece inconcebible que en el 2022, entendemos que tenemos una restricción de plata, pero que en el 2022 nos vayamos y todavía haya 400.000 familias sin energía. ¿Qué estamos haciendo? Y es de la mano de Impulsa, lanzamos el 31 de mayo un desafío que se llama Desafío E al Cuadrado. E al Cuadrado es porque es energía, equidad y emprendimiento, y que busca poner la creatividad, la innovación social y el emprendimiento en buscar una solución distinta para estos temas de energía que tenemos. Vamos a empezar
con un desafío que es un modelo que sea disruptivo en costos y en forma de prestación del servicio en La Guajira, pero nuestra intención es que ojalá toda esa innovación la podamos poner al servicio de que seamos más disruptivos en avanzar en estos cierres de brechas, que es absolutamente trascendental. Y un tema que es muy importante y es que la energía es el principio de las transformaciones. Sin energía no hay agua y saneamiento básico. Sin energía no hay ninguna posibilidad de hacer procesos productivos, no hay riego, o sea, realmente sin energía no hay absolutamente nada. Bill Gates tiene una frase en su carta a los inversionistas del 2016 que decía que si a él le concedieran un solo deseo, su deseo sería llevarle energía a 1 billón de personas en el mundo que no tienen energía. Bueno, ¿qué tal ese dato? Sí. Bueno, pues Erika, yo creo que tocamos todos los temas, ministra. Hicimos un repaso por todos los temas sensibles, estratégicos, la cantidad claves de su cartera. De temas claves, que más que temas chicharrones, son chicharrones que tiene la ministra. Ministra, gracias por estar esta noche aquí en Canal Capital, haciendo un balance de su gestión, respondiendo a las dudas más importantes que tiene que enfrentar usted desde un ministerio estratégico para el país, y estaremos muy atentos a todas las novedades de su gestión. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y muchas gracias a toda la audiencia de Opina Bogotá por su atención. Bueno, se nos acabó el tiempo. Bueno, muy bien. A todos ustedes, gracias por estar, como siempre, aquí en sintonía de Opina Bogotá. Sigan con la programación de Canal Capital y los esperamos 8:30 de la noche aquí para conversar los temas que le interesan a Bogotá y al país. Muy buenas noches. Gracias.